Hola, ¿cómo están? Y bien, llegamos a la parte del armado final de Frida llaverito o Frida colgante. Entonces vamos a bordar la carita. Para eso enhebramos el hilo, ingresamos por atrás, por la parte de color negro. Acá ya marqué, hacemos una línea recta y hacemos la formita que van a tener las cejas. Entonces salimos con la aguja por este lado, ingresamos por esta parte oscura y vamos siguiendo contando acá 1, 2, 3, 4, un cuarto punto, entramos, bajamos un puntito en diagonal, ahí salimos en el punto siguiente más arriba, ingresamos acá para darle la formita del vértice y salimos, contamos 1, 2, 3, 4 y salimos ahí. Este sistema es ideal para ayudarse, para no perderse. Y ahora para terminar salimos en el mismo lugar que ingresamos y ahí terminamos las cejitas. Entonces cortamos. Voy a mostrar, bueno, acá con negro no se ve, con este color oscuro, pero hacemos un nudito, empujamos y lo perdemos hacia adentro del tejido y cortamos. Vamos a hacer ahora los ojitos. Bueno, para hacer los ojitos, acá lo marqué ya con las alfileres. Dejamos una hilera de una vuelta y en la siguiente hacemos esta marcación. Igual es a ojo, es algo aproximado, ustedes lo pueden hacer como prefieran. Ingresamos por detrás también, por la parte oscura. Vamos a salir. Así. Vamos a correr las alfileres. Dejo bastante hebra porque vamos a hacer los dos ojitos. Pinchamos y ahora para hacer las pestañitas, por supuesto es a ojo porque al ser vueltas en círculo el tejido va quedando un poquito en diagonal, entonces no va a quedar perfecto, pero vamos a hacer las pestañitas a ojo. Una, empezamos acá, y la tercera. Después, una vez ingresamos acá, ya salimos al otro ojito. Entonces ahí salimos al otro ojito. Se traba, pero bueno, con paciencia. Ahí.
después podemos acomodar, inclusive aflojar la hebra, el tejido, para que quede mejor. Salimos acá arriba y así vamos haciendo los dos ojitos de la misma manera. Y ahora, cuando vamos a terminar, acomodamos bien el tejido flojito. Cuando vamos a terminar, pinchamos en el último lugar y salimos atrás para perder el hilo. Bueno, y ahora que tenemos terminadas los ojitos, las pestañas, vamos a hacer la naricita. Entonces enhebramos con el color de la cara, ingresamos como siempre por detrás y ubicamos ahí un puntito solamente, es lo que va a ocupar la naricita. Entonces hacemos varias pasaditas. La última la sacamos por donde ingresó. Con el mismo sistema que les había mostrado, atamos, vamos a ingresar este nudito y cortar. Emparejamos y tenemos la carita. Ahora, para coser las florcitas, las que habíamos preparado en el video anterior, las rositas, se pueden pegar directamente o coser. Yo voy a empezar, como la voy a coser, voy a empezar por la del centro, así después me queda más centrado todo. Entonces ubicamos en el centro, hacemos una puntadita, una vez está la flor, la vamos cosiendo. Acá también paciencia para que pase el hilo a través de la flor. Y así seguimos cosiendo. Y hacemos lo mismo con las otras dos. Las cosemos una a cada lado. Bien, entonces enhebramos estas cuentitas y vamos a ingresar por la bolita. Por esta parte va a quedar abajo y esta donde cerramos en la parte de arriba. Ingresamos, salimos por acá, por el centro. Tiramos y nos va a quedar así. Ahora pasamos la aguja por la florcita y enhebramos acá en el centro de la base de la cabecita. Salimos acá a un costado, por detrás, tiramos y ahí queda ajustado. Vamos a dar unas puntaditas
para reforzar. Por último hacemos un nudito y lo vamos a perder. Cortamos y nos quedó la Frida llaverito terminada. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.